tienes la suerte de que tus enemigos tienen el cociente intelectual de un microbio. Tuvo que haber una pandemia que nos encerrara a todos como prisioneros en campos de concentración virtuales, pero éramos los fachos, los conspiracionistas. Ubíquese, no sea maleducado ni censurado. Empecemos por... Que no sea maleducado. En el programa anterior hablamos de la primera mitad del supuesto debate entre Laje y Malena Pichot. Un debate que no fue un debate, sino una conversación. En este debate se le preguntó a Laje por qué él conectaba el feminismo con la pedofilia y luego de evitar el tema por un largo rato, de portarse como un cerdo misógino, de llamar a Pichot y sus compañeras chicas y de insinuar que son histéricas, pidiéndole que se calmen y que no griten y que sean cool como él, de decir que los trans viven muy bien en el mundo moderno capitalista, el Gusti sale con otra cosa que no tiene nada que ver con el tema de la conversación. No sé en qué mundo vivís. A ver, justamente vivo en un mundo donde los homosexuales marchan con las banderas de El Che Guevara. Es como ver a judíos con las banderas de la esvástica, ¿no? No es lo mismo porque quizá lo que estás omitiendo ahí es el fenómeno que se da de resignificación hacia el interior de las minorías. Sí. Es decir, el Che Guevara como símbolo trasciende en sí mismo al Che Guevara. Así es como se construye la lógica política populista, en donde, por ejemplo, Paz, Pan y Tierra en México implica muchas otras cosas. O sea, la lógica de construcción populista lo que implica es resignificar los símbolos y las luchas. Se vacía de su propio contenido. O sea, digamos que un judío podría hacer una resignificación con la imagen de Hitler. Eso no pasa. Eso no pasa. Bueno, justamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque conocen la historia. Por eso mismo. A ver, si el mundo gay, alguien les enseñara de que el Che Guevara era un homofóbico, que los mandaban a campos de concentración, yo dudo que esta resignificación pueda tener lugar. Perfecto. Lo que pasa es que hay ignorancia sobre el tema. Perfecto. El mundo gay, decís, ¿qué es el mundo gay? Yo no sé si estoy convencido con esta idea de resignificar símbolos, porque tiende a ignorar los horrores cometidos por ciertos personajes. Por ejemplo, aquí en Gringolandia, Thomas Jefferson es idolatrado, especialmente por la derecha, que constantemente inventa citas supuestamente dichas por él para apoyar todo lo que les gusta. A pesar de que el tipo fundó literalmente el Partido Demócrata, los republicanos lo aman. Pero la realidad es que el tipo era un esclavista. Si bien luchó con la idea toda su vida, el punto es que no liberó a sus esclavos hasta después de su muerte. Usar a Jefferson como un símbolo de intelectualismo, por ejemplo, porque escribió la Declaración de Independencia estadounidense y porque fue un buen presidente, es problemático, porque ese nuevo simbolismo blanquea o barre bajo la alfombra sus pecados. Si bien el Che Guevara no fue ningún santo y es una figura problemática que probablemente deberíamos dejar de usar, su imagen representa la lucha por los oprimidos, mientras que Hitler, con quien compara el laje al Che y la suástica, representan a la opresión de la gente que es diferente y la división en líneas raciales, poniendo a la gente en diferentes escalafones de dignidad. Es verdad que Hitler probablemente hizo cosas buenas para su gente, pero ni se compara con los horrores que cometió. Y es verdad que el Che cometió barbaridades imperdonables, pero no se comparan con la honestidad de su causa, dejando una potencial vida cómoda como doctor en Argentina para una vida de miseria en Cuba, al punto que cuando Fidel lo vio como un peligro para su popularidad, lo mandó a Bolivia, donde finalmente fue asesinado por la CIA. Comparar al Che con Hitler es una analogía muy falsa, o tal vez el pobre Gusti es demasiado estúpido como para notar las diferencias entre ambos. Un homosexual puede, de nuevo, resimbolizar al Che porque su lucha era por los oprimidos. Un judío no puede resimbolizar a Hitler porque Hitler nunca apoyó nada que remotamente pueda ser visto como algo positivo por los judíos. Absolutamente todo lo contrario. Entonces, ¿deberíamos resimbolizar al Che? No sé. Lo mejor sería buscarse una mejor figura, ¿verdad? Pero no es lo que dice el Loge. La comparación es absolutamente idiota. Finalmente, ¿qué tiene esto que ver con la pedofilia y el feminismo? Que es el tema de la conversación. El Che no es la figura central de los movimientos gays, solo una entre tantas otras. Darle tanto significado es una falacia, es un hombre de paja, es ignorar lo que realmente importa por un detalle que es apenas relevante.
Es buscarle las 5 patas al gato. Pero ¿por qué el Gusti no debate entonces los puntos relevantes e importantes que realmente afectan a las mujeres hoy? Porque no le conviene, porque es mejor cambiar de tema, porque es más fácil. Ahora, qué curioso que Laje critique a Guevara por ser un homofóbico, cuando si estuviera vivo lo amaría por esas mismas razones. En conclusión, por más que los LGBT estén desinformados sobre las ideas homofóbicas del Che, no desestima su lucha, la cual todavía es válida y debe tomarse en serio. Lo mismo que deberíamos tomar en serio los ultraderechistas que adoran la imagen de Jefferson, a pesar de ser no solo un dueño de esclavos, sino un ateo, algo que para ellos es anatema. Perfecto. El mundo gay, decís, ¿qué es el mundo gay? ¿Qué? La gente gay. Perfecto. Ahora la gente gay ama al Che Guevara y por eso es gay y lo elige. No. Toda la gente gay, afortunadamente no. Hay muchos de lo que se ha empezado a llamar los gay fachos, ¿no? No existe, es un oxímoron lo que estás diciendo. Sí, hay gay facho. Hay gay de derecha. Hay gay de derecha. Mira, yo tengo muchos amigos gay. Yo tengo un amigo negro y uno judío también. La prueba de que no tenés amigos gays. A este clip lo comparto nada más que porque es tan idiota. El Laje parece decir que no todos los gays apoyan al Che porque hay gays que se llaman fachos. Lo que me parece es que él apoya a estos gays fachos y ellos son sus amigos. Me imagino que se está refiriendo a gente como Milo Yiannopoulos, otro fascista, racista, transfobo de lo peor. Aunque la primera vez que lo busqué al tema de los gays fachos no encontré nada más que un comentario que hizo Fernando Peña en 2001. Así que no sé bien de qué está hablando, de los gays fachos. No entiendo. Pichot entonces le pregunta otra vez si puede hablar del tema del que se supone que es la conversación. Bueno, escúchame, ¿querés explicar tu relación entre el feminismo y la pedofilia? Lo de la pedofilia, espectacular. Bueno, mira, desde el feminismo de los 70 a estos años... A estos años son 40, ¿eh? Sí, 40, claro, que dentro del marco de las ideas políticas no es poco serio que sigas hablando, que sigas siendo tus referentes las teóricas de los 70, cuando ha sucedido tanto desde ese tiempo. En serio te digo, es poco serio que leas un libro de los 70 en el contexto de ahora. Mira, en esa época yo te puedo hablar de la tercera ola, pero entre la tercera ola y la teoría queer hay bastantes líneas de conexión. Por eso sí, por supuesto, porque la historia tiene un devenir y lo que pasaba antes, Por eso mismo, para no ser poco serio, tengo que iniciar desde un poquito antes, creo. Más si vos querés que hable sobre estos temas. Dale, ¿no? Quiero que hagas tu relación entre la pedofilia y el feminismo. Dale. Mira. El Gusti empieza a responder diciendo que en los 70, cuando Pichot le explica que algo escrito hace 50 años y encima en la otra punta del mundo no es relevante para la causa feminista argentina actual, él dice que eso no es tanto tiempo. ¿Cómo que no? 40 o 50 años en la política es una eternidad. Hace 40 años las ideologías de los partidos políticos eran prácticamente la inversa de lo que eran hoy. En los 80 Reagan convirtió al Partido Republicano, el partido progresista en esa época, en el partido oficial del racismo en los Estados Unidos. En los 70 los peronistas eran progresistas, mientras que hoy no se sabe qué carajo son, mientras que los radicales prácticamente no existen, como bien me explicó mi amigo Diego, así que le quiero agradecer. Hace 50 años se sabía muy poco de la ciencia social como la entendemos hoy, y los avances tecnológicos han hecho que el mundo se convierta en un lugar totalmente conectado, por lo que nuestro conocimiento de lo que pasa en el otro lado del mundo, en tiempo real, nos permite informarnos mejor de lo que es eficaz, apropiado, bueno o perjudicial, etc. En los 70, la gente todavía se tenía que comunicar por carta. Pero bueno, Pichot explica que las feministas de los 70 no son referentes de la situación actual y Gusti dice que el feminismo de la tercera ola y la actualidad tiene varias líneas de conexión. El Venn diagram del Gusti es un círculo. Como una cosa puede tener alguna conexión, por más tenue que sea, para él todas las cosas se conectan. ¿No es esto lo que él llama colectivismo y que eso es pensar muy mal? Es absurdo, eso se llama colectivismo y es una forma muy primitiva de pensar. También dice, tengo que comenzar un poquito antes. 50 años no es un poquito antes. Pero bueno, aunque lo fuera, ¿por qué tiene que empezar antes? Que muestre la conexión actual. Dar un caso actual es relevante y es muy serio. Mucho más serio que tratar de encontrar conexiones entre supuestas feministas pedófilas de hace 50 años y las de hoy. La ideología de género, como dije,
es la intención de presentarnos al sexo simplemente como un fenómeno anclado en la cultura, que no tiene nada que ver con la naturaleza. Bien, esa es la teoría de género que ya está. Listo, dale. Okay, a vos no te gusta esa bien, teoría. bien. ¿Cómo sigues? Perdón, hablando como Sí. nombraste a los nazis, sabés que las teorías con respecto a lo que dice la ciencia y a lo que naturalmente somos son peligrosas, ¿lo sabés? Claro que sí. Bueno, entonces cuidado con eso de lo que somos y de lo que naturalmente somos, porque no existe. terminan matando a todos. Ah, no, Dale. no. Otro punto excelente que hace Pichot. La ciencia nazi, como lo parece afirmar Pinker, el héroe del Gusti, hoy en día, en efecto afirma que la naturaleza determina el valor de la persona. Por eso los arios eran mejores que los judíos, que lo que sea, ¿no? Es lo que afirma el Gusti acá. De cualquier modo, el que el género sea una construcción social no hace que los niños puedan ser usados para el placer sexual de alguien. Yo voy a hablar más de esto al final, o si están viendo en YouTube, en el próximo clip, en el que voy a hablar del artículo que hizo Laje en la revista de su amiguito sobre la conexión entre los feministas y la pedofilia. O sea, se fue al carajo otra vez. Sigue meando fuera el tarro. Sigue ofreciendo non sequiturs. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, o sea que no existe lo que es. No, pero dado natural, al hombre, natural. A ver, ¿por dónde ingerís tus alimentos vos? ¿Por el ano o por la? Mucha gente por un tubo también, digo, y es gente Perfecto, humana y natural. Gracias a la ciencia, claro que sí, Sí, gracias pero a la digo, ciencia. nada, seguí. Que entendió la Dale. naturaleza, la Dale. naturaleza. Feminismo y pedofilia, por favor. Acá el pobre Gusti trata de hacer un punto que se le cae en la cabeza y termina demostrando justamente lo opuesto de lo que él quiere demostrar. Para él, la única manera en que alguien puede comer es por la boca. Ergo, el sexo de una persona es natural, biológico y nada más. Pichot bien le dice que muchos comen por un tubo y Laje dice gracias a la ciencia. ¿Ah? Exacto. Y gracias a la ciencia, si una mujer nace en el cuerpo de un hombre, gracias a la ciencia puede arreglar eso. O viceversa. Excelente, Gusti. Gracias por demostrar que estás equivocado. Ok. Sorry, ¿no? Pero me tengo que ir hasta los 70, ¿no? Espero que no Es te raro moleste. que tengas una hipótesis y no la puedas elaborar A ver. en 2 o 3 oraciones. Y Pero no, dale. es que ¿sabes qué pasa? Que no soy un vendecuentos, ese es el tema. Dale. Ok, mira. Laje dice que tiene que irse a los 70 para poder empezar a explicar su hipótesis, porque no es un vendecuentos. De hecho, me parece que un vendecuentos tiene que irse por las ramas para ofrecer un argumento supuestamente simple. Tiene que hacer conexiones rebuscadísimas para poder tratar de encontrar verificaciones de sus ideas. Por ejemplo, yo no creo en la ideología de género como algo peligroso como lo afirma el Gusti. ¿Por qué? Porque hasta ahora la ideología de género no ha causado ningún efecto negativo en la sociedad. Y de hecho ha ayudado a mucha gente a vivir de manera honesta. Punto. ¿Ven? Se puede ir al punto clara y concisamente si uno quiere. Pero si para explicar mi tesis tengo que buscar libros que no conoce nadie de hace 40 o 50 años, entonces hay un problema. Ideología de género, expliqué lo que es. Sí. Dentro de esa desconstrucción de la sexualidad, ¿por qué no empezamos a pensar también que la edad es un dato que no tiene que ver con lo natural? Si lo sexual no tiene que ver con lo natural, ¿por qué habríamos de pensar que la edad tampoco tiene que ver? Entonces, de ahí mismo es donde empieza a gestarse una suerte de superficie ideológica donde inscribir a la pedofilia como otra de las aristas de la ideología de género. Y esto empezó con muchas feministas de la década del 60 y antes también. O sea, si 50 años no es suficiente, ahora tenemos que irnos a 60 años o más. Pero veamos lo que dice. Según él, como el sexo no es definido según la naturaleza y alguien que nace con un pene puede ser mujer, entonces un niño puede considerarse un adulto. Eso no tiene nada que ver. Una cosa con la otra no tiene nada que ver. El que yo nazca con un pene y sea una mujer no quiere decir que ahora voy a pensar que un menor de edad sea un adulto. No soy un idiota. Esto está rebuscadísimo y ninguna de las feministas que él acusa de ser pedófilas dice nada por el estilo. Móstrame una cita, pero no lo hace, ni en su libro, ni en su artículo, ni acá. No da ningún ejemplo de esto. El Gusti de nuevo está o mintiendo o siendo demasiado obtuso como para entender los argumentos de las feministas a las que ataca.
Simone de Beauvoir, sin ir más lejos, en el 77 firmó en un diario de Francia, en Le Monde, una solicitada en favor de la pedofilia. No, eso no es real. Esa solicitada no habla de eso. 26 de enero del 77. ¿Tenés una cita para leer? Sí. Tres personas acusadas de pedofilia. Ella saltó en su defensa con su esposo y con otros tipos de la época. Como ya vimos, Beauvoir sí hizo eso, pero no como el Gusti lo insinúa. Ella no firmó una petición diciendo que la pedofilia era aprobada, permitida, sino que como los chicos y chicas de 14 y más eran considerados adultos ante la ley, entonces uno debería tener relaciones con ellos, si el menor así lo desea, y no ser considerado un crimen. No estoy de acuerdo con esto. En mi opinión, ella debería haber abrogado por el dejar de considerar a chicos de 14 años como adultos, en lugar de despenalizar las relaciones con menores. Y los tipos de esos que él menciona no eran simples tipos que firmaron esa petición. Eran los filósofos y sociólogos franceses más famosos e importantes de su época. Algo que él debería mencionar porque él se considera un filósofo. Ahora, porque una feminista o dos dijeron algo malo, entonces todas las feministas tienen que tirarse bajo la alfombra o bajo el autobús. Entonces él, que es un filósofo, debería considerarse malo porque estos filósofos firmaron esa petición. Simple, ¿no? O sea, sigamos la lógica de él mismo. Me resulta curioso que no pudiera mencionar a uno solo de estas personas, siendo que él dice que en esta entrevista, que es un filósofo y debería además conocer a Derrida y Foucault y todo eso, ¿no? Bueno, de nuevo, me parece que Beauvoir cometió un error firmando esa petición, pero esa petición no dice que como los trans existen, o porque el sexo debe ser considerado como algo cultural y social, entonces los menores deben ser considerados adultos. Ella no dice eso, ni en esa petición ni en ninguna otra parte, como dice Laje al comienzo de su explicación. Nada que ver. Laje es incapaz de seguir un hilo lógico de conversación y no entiendo por qué la gente sigue diciendo que es un luminario intelectual, cuando claramente le cuesta demostrar un simple punto, algo que él investigó y a lo que le dedicó 5 páginas en su libro, lo cual es mucho, por más que él diga que no. En fin, fuera de lo que es el caso de ella, tenemos a gente como Firestone, que fue escribió libros importantísimos, como La dialéctica del sexo. Firestone tampoco dice eso. Tampoco dice que como los trans o el sexo debe ser considerado algo cultural o social existe, los menores pueden considerarse adultos. Eso no lo dice nadie. Tampoco abroga por la pedofilia, como él dice. Segundo, Firestone no escribió libros muy importantes. Escribió uno. Su segundo libro era un libro de cuentos y no de ensayos feministas. Así que el gran sabio Gusti le volvió a mear fuera el tarro. Si alguien con quien él estuviera debatiendo no supiera esto, él lo mencionaría por el resto de la entrevista, porque eso le gusta a él, encontrar una falla de su adversario y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, porque esa es la única estrategia de él, ¿no? Tratando de humillarlos, diciendo que no saben lo suficiente de las cosas que argumenta, que son ignorantes. Ella allí lo que planteaba era que en el mundo post-feminista, en la utopía, después de la revolución de la mujer, etcétera, iba a ser tal grado de libertad que incluso los adultos y los niños iban a poder tener relaciones sexuales entre sí, ignorando, por supuesto, los condicionamientos del micropoder que tienen que ver también con las edades, ¿no? No. El problema con esto es que en su libro, Firestone está describiendo una utopía donde esos micropoderes no existen. Es una utopía, no es un mundo real. Ella está inventando su mundo ideal, donde las cosas suceden de manera perfecta, donde no hay opresión, donde la igualdad entre las personas de diferentes sexos y diferentes edades es igual, es total. En una sociedad así, dice Firestone, si un chico quiere tener relaciones sexuales, se le debe permitir. ¿Por qué? ¿Por qué no? El problema de las relaciones pedófilas es la desigualdad de poder, pero si el poder es completamente igualado, entonces ese argumento pierde fuerza. Lamentablemente nunca va a haber semejante igualdad,
una igualdad total. Y por más que lo hubiera, me parece una horrible idea permitir que los niños tengan relaciones con adultos. Pero al menos me he tomado el trabajo de tratar de entender lo que realmente dice Firestone. Y ella nunca dice que esto es algo que debe permitirse. Ella no está tratando de explicar por qué tenemos que hacer esto. Ella simplemente está explicando, esto es lo que pasaría en una sociedad perfecta, ideal. ¿Ok? Su libro no es prescriptivo, sino descriptivo. Así que la manera en que el Gusti la saca de contexto y cambia el significado de sus palabras es también muy revelador de la debilidad de su posición. De hecho, Firestone estaba en contra del sexo, porque lo ve como una herramienta de opresión contra las mujeres y los niños. Y era una célibe política. Difícilmente la criatura hambrienta de sexo con niños como la representa el Gusti. Lamentablemente, Pichot y sus compañeros reaccionaron demasiado rápido y niegan que lo que dice Laje es verdad, pero Laje viene a estos debates con un par de datos que solo él conoce y los usa una y otra vez, datos que pocos otros conocen, y esa es una conversación desigual. Ellas presentaron muchísimos datos también, pero él simplemente los ignora y cambia de tema, como cuando le dicen que el machismo existe en todas partes, en la izquierda y en la derecha, pero como ese dato admitido por estas feministas no le conviene, sale con que el Che era un homófobo. O sea, es fácil debatir así, cambiando de tema cuando nos conviene y trayendo datos oscuros e irrelevantes para mostrar cuánto sabe uno y cuán poco saben los otros. La cosa es que Laje sigue hablando de teorías, de libros, de autores que poco y nada tienen que ver con la lucha práctica de las feministas hoy en día. Y como bien dice Pichot más adelante, el que él trate de hacer estas conexiones tan tenues entre el feminismo y la pedofilia, como si fuera un tema central, es su manera de basurear al feminismo y hacer que la gente se sienta asqueado por él y deje de apoyarlo. Lo que él hace es pura maldad y es un truco propagandista que simplemente rebaja al otro y lo convierte en un monstruo que no debe siquiera ser escuchado. Y después de ella, Kate Millett también habló un poco sobre lo bueno de la pedofilia para la causa del feminismo. Como ella hay miles, dice, pero siempre menciona las mismas dos. Beauvoir y Firestone, Beauvoir y Firestone, Beauvoir y Firestone, en su libro, en sus artículos, en esta entrevista, pero hay miles, ¿verdad? Hay miles. Pero incluso estas dos ni siquiera dicen lo que él dice que dicen. Ninguna de las dos dice que la pedofilia es buena para la causa del feminismo. Eso es simplemente mentira. ¿O cómo lo diría el Gusti? Y aquello que dijo fue una mentira. Sí, o sea, le estás citando si existe lo que tú dices. Sí, hay gente que ha malinterpretado todo. Pero igualmente creer que Simone de Beauvoir habla de eso es una... Está flasheando. Es una demencia. Búsquenlo. No, lo buscamos. Suponiendo que eso exista. Agustín, lo buscamos y no existe. No, y también si vos ponés Agustín, si vos ponés pedofilia y feminismo en Google, ponele, lo único que sale sos vos. Y claro, porque soy la única persona que se ha metido con bueno, este tema. entonces, ¿vos te das Ahí ves cuenta? por dónde pasa la hegemonía. Justamente, ahí ves por dónde pasa la hegemonía. Correcto. Beauvoir no dice lo que afirma Laje, pero es un error decir que Laje es el único que dice esto. Tal vez es el único que dice esto en español. Pero como mencioné en el programa anterior, esto es muy común entre los ultraderechistas y católicos fundamentalistas gringos. Y quiero aclarar, cuando yo investigué el tema del artículo que escribió Laje comparando el feminismo con la pedofilia o vinculándolos, encontré un artículo de las cosas que él cita en Taringa, el sitio donde él empezó a publicar sus cosas. Taringa. Esa es su referencia. Y yo voy a hablar más de eso. De nuevo, si están viendo esto en YouTube, en el próximo clip. Pero lo voy a demostrar. El tipo saca su información de Taringa. Pero bueno, sin mencionar que escribir mucho o pocos artículos antifeministas y homofóbicos en el Internet no tiene nada que ver con la hegemonía. Todos tienen la oportunidad de hacerlo. Los blogs son gratis, flaco. Ahora, esto también sería similar a decir que si yo afirmo que las feministas están haciendo implantar dientes en la vagina para cortarle el pene a los hombres durante el coito, y que como yo soy el único que habla de esto, el lobby antiinformativo que quiere hacerle creer a la gente que esto es falso, que las mujeres no tienen dientes en las vaginas, es una hegemonía que me está oprimiendo. ¿Por qué ocultan mi verdad? ¿Por qué la censuran? Nadie la censura. Yo tengo la libertad de decir lo que quiera. El que otra gente no diga lo mismo que yo solamente demuestra que mi argumento es estúpido e idiota y digno de ser ignorado y ocultado bajo la alfombra, porque da vergüenza.
Claro, vos sos el loco, feminismo. Flaco. O sea, vos ves todos los teóricos y todos los filósofos que hay en el mundo y que Decime un filósofo que está en contra de la ideología de género. Yo sé. Jordan Peterson, el gran adorado filósofo de los Lageboys y el popular youtuber y autor de más bestseller que incluso el mismísimo Gusti, está en contra de la ideología de género, afirmando que es completamente insana. Kathleen Stock, receptora de la Orden del Imperio Británico, está en contra de la ideología de género, otra filósofa, y se ha opuesto a cambios en las leyes inglesas para ofrecerle más igualdad a los LGBT. O sea, y estaba escuchando acerca de otro loco que se hace llamar filósofo, Stephen Molyneux, un canadiense nacionalista blanco de ultraderecha que ha sido bloqueado de todos los sitios del internet por ser un racista, por creer en teoría de conspiración idiotas. Bueno, este tipo dice que él es el filósofo más popular del internet, a pesar de que no es filósofo. Así que me parece a mí que la definición de lo que es un filósofo, considerando que el Laje se considera a sí mismo un filósofo en esta entrevista, es bastante floja esa definición. Así que si vamos a usar definiciones como esa, hay millones de filósofos ultraderechistas que están en contra de la ideología de género. Pero bueno, eso es lo que dice el Laje, que él es el único que está en contra de la ideología de género. Aunque la teoría de género no existe y es un invento de la ultraderecha, pero vamos a tener que dedicarle un programa a eso en un futuro cercano. Decime, ¿de verdad vos pensás que la hegemonía no la tiene el hombre heterosexual? Nosotras, soy yo y Malena. Agustín, lo que te quiero decir, bajándolo... Malena, ¿a quién invitan a los programas de la tele a hablar sobre estos temas? De nuevo, esto no es hegemonía. Los programas de televisión, las películas, los medios, las noticias, etcétera, están centradas en temas masculinos heterosexuales. No tiene nada que ver con ser invitados a tener una entrevista en algún programa de vez en cuando, y el que no invitan al Laje no tiene nada que ver con la hegemonía o la opresión, sino con el hecho de que el tipo es tóxico y nadie lo quiere tocar con un palo de 10 metros. La tele está llena de hombres heterosexuales. Decir lo contrario es idiota, ignorante. O sea, idiota o ignorante. O las dos cosas. Su propio ídolo, Ben Shapiro, es uno de los personajes mediáticos más populares en Estados Unidos. Fox News, el canal de noticias más derechistas en el país, es también el más popular. Y más medios alternativos están apareciendo con un enfoque de victimización masculina, de fragilidad blanca también, en la que dicen que los pobres hombres blancos y heterosexuales están siendo oprimidos, censurados, cancelados, y que las minorías quieren que desaparezcan. Esto no es más que otra de las teorías de conspiración paranoicas de esta gente y no tiene ninguna relación con la realidad. La hegemonía es la del troll quien se jacta en Twitter de que es una de las personas más influenciales en Argentina. ¿Cómo puede ser una de las personas más influenciales y ser víctima de la hegemonía femenina? No tiene sentido. El nene tiene que elegir una vereda y darle derecho, en lugar de cruzar constantemente a la vereda que más le convenga. Lo que yo te quería consultar es, más allá de toda la sucesión lógica que vos haces de autores y demás, que yo la verdad no logré comprender, quizás por mi ignorancia, seguramente profundice un poco en tu propuesta, a mí me gustaría saber, a mí lo que me gustaría saber es por qué vos elegís la temática, porque no es casual, digo, que alguien elija este tema. ¿Por qué a vos te parece prudente la vinculación entre los movimientos emancipatorios feministas y la pedofilia? ¿Por qué a vos te parece eso interesante? Sobre el libro no trata ese tema ni siquiera en un capítulo autónomo, ¿no? Eso en el libro ocupa apenas 4 páginas. 4 páginas o 5 páginas en un libro de 300 es mucho. En el libro de Firestone, el tema del sexo entre adultos y niños ocupa menos de 1 página. Sin embargo, el Laje ha escrito artículos sobre eso, ha dado discursos en conferencias, le ha dedicado una sección de su libro, etc. Si el tamaño dedicado a un tema en un libro es significante y no merece ser discutido, entonces él debería haber ignorado a Firestone. Pero no, él le dedicó muchas veces más el espacio en su libro que ella le dedicó al tema en el suyo. Ese es un tema.
Ahora, Está bien, ¿por qué te interesa a vos ese tema? Porque cuando yo empecé a leer sobre el feminismo y llegué por fin a las autoras que les mencioné, entre otras, podremos sumar a unas un poco más contemporáneas como Diana Torres, ya que no les gustan las que son de hace 30 o 40 años, podemos ver sobre Diana Torres también. La verdad que me escandalicé, yo vi esto y dije, bueno, ¿por dónde va la mano? Cuando llegué a las feministas, dice, y esto es lo que me refería yo, él hace creer que él llegó a las feministas, él estaba leyendo los libros de las feministas y se dio con esto, y no lo pudo creer. Pero estas son cosas que han venido siendo dichas hace mucho tiempo, incluso en Taringa. Él no descubrió nada. Con respecto a Diana Torres, esta afirmación de que ella está a favor de la pedofilia tampoco es original del AGE, pero viene de una sola oración en un libro, en una sección de su libro, que condena el abuso de menores. Y escuchen esto, según Torres, la pederastia entendida como el abuso de poder que hace una persona adulta sobre un niño o una niña con fines sexuales, me parece sinceramente deleznable. Pero no por el hecho concreto de la finalidad del abuso, sino por tratarse, sin más, de un abuso. Por ello me cuesta mucho catalogar el grado de infamia de la infinidad de abusos que se cometen sobre niños y niñas. Todas me resultan igualmente atroces. Lo realmente traumático del hecho de que un adulto se folle a un niño o una niña no reside en el acto en sí, sino en el modo impositivo en el que el adulto se acerca a la sexualidad infantil, bajo la presunción de que ésta no existe. Queda protegido el abusador por el silencio que, según la antigua teoría pedagógica, mantendrá el menor cuando crezca, ya que supuestamente una persona de menos de 7 años no será capaz de recordar lo que le sucedió previamente. También le protege la carencia de credibilidad que la voz de un menor tiene en los tribunales. Una persona abusadora lo hace motivada por el morbo de estar colonizando tierra virgen y robando la inocencia a un alma pura, ¿no? Todo mentira. Los motivos que impulsan a un adulto a abusar sexualmente de un menor están asentados sobre una montaña de mierdas y mentiras. La virginidad y la pureza son un invento de la moralidad geocristiana. Y aquí usa niños con una X, así que voy a usarle la E que se usa en Argentina. Las niñas no son ni pures ni impures, son sencillamente nueves en el mundo. Un niño o una niña recordará cosas mucho más anteriores a los 7 y que no las recuerde no significa que no vaya a influir en su vida adulta, porque todo lo que nos sucede cuando somos niños, niñas, es precisamente lo que nos convertirá en lo que seremos en el resto de nuestras vidas. Y sobra decir que tenemos sexualidad desde edad muy temprana, en tanto que seres vivos y que ésta no esté sometida a las normas sociales o condicionada por la existencia, no es motivo legítimo para negar su existencia. Como dice ella, la relación con un adulto es abusiva y es horrible. Así, el sujeto pederasta se siente colonizador, invadiendo terreno no profanado antes por ningún otro ser humano, aunque en realidad el cuerpo infantil seguramente ya habrá sido tocado por sí mismo o por otra niña de su edad. No se establece entonces entre quién abusa y quién es el abusado, una relación ecuánime del juego de placer, sino que se cosifica el cuerpo indefenso para un uso sexual o fetichista. El niño o la niña ya no son una persona, son un objeto masturbatorio al que se le reintegran sus sentimientos sería solo por el placer que sienten en el desconcierto y el sufrimiento ajenos a algunas hijas de puta. Hablando del caso el que una relación entre adulto y menor se dé, dice, ciertamente nunca me he acostado con un menor, salvo cuando yo también lo era, y no sé desde mi experiencia cómo se debe sentir. Quizás no suceda nada malo si la mente del adulto está lo suficientemente sana o si la del menor es lo suficientemente despierta como para canalizar las sensaciones, ¿verdad? Pero agrega, y esta es la cita que usa el AGE y todos los ultraderechistas para culpar a esta mujer de ser una pedófila. Esa cita que acabo de leer. Pero ignoran el resto del contexto que aparentemente tanto le importa al AGE cuando se trata de él. No me saquen de contexto. El contexto de un discurso es fundamental y usted lo debe saber.
Pero agrega, y aún en el caso de que se trate de un juego comprendido y pactado por ambas partes, no estoy segura de que él o la menor pudiera llegar a asimilar la experiencia de lo otro, puesto que ésta no puede ser comprendida en su propio cuerpo, que es tan diferente. Tampoco descarto la idea de que la persona adulta pueda ser incapaz de asimilar lo sucedido. En otras palabras, lo mismo que Firestone, Torre dice que de haber una igualdad total entre el adulto y el niño, si ambos son capaces en la relación, tanto física como mentalmente, sería, en teoría, aceptable. Pero como es muy poco probable que esto se dé, no es correcto. No debe hacerse. O sea, Torres aquí dice exactamente lo contrario de lo que la acusa Laje. De nuevo. Cuando alguien miente, hay que aclarar las mentiras para que el público no sea engañado. ¿Cómo te parece que deberían darse las reivindicaciones de aquellos que quedan por los sistemas, que quedan por fuera de los sistemas mayoritarios? Tendrían que darse al margen de lo que son las ideas de izquierda, pues justamente las ideas de izquierda han llevado a la mujer a lugares de Pero vos recién mismo decías que no es coherente. De subalternidad. Miremos las experiencias reales. Pero vos decís, o sea, con esto que conversábamos recién, la izquierda tampoco es un campo coherente. Entonces vos no deberías asociar a las ideas de izquierda porque no hay las ideas de izquierda. Bueno, por eso te dije, miremos las ideas de izquierda que se han aplicado en la realidad. ¿Sí? Los experimentos empíricos de la izquierda. Y bueno, vamos a poder ver, por ejemplo, la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? De la cual ya nadie habla. Pasemos a la Unión Soviética en un momento, pero analizamos lo que dice aquí el Laje. Según él, es un error que las mujeres se asocien con la izquierda porque la izquierda es mala para las mujeres. Me imagino que él preferiría que se asocien con la derecha, porque el derechismo ha sido siempre tan amable con ellas. Son justamente las sociedades más conservadoras del mundo, las más derechistas, las que han llevado a las mujeres a ser oprimidas, a ser una sirviente doméstica glorificada. En muchos países del Oriente Medio es un crimen para las mujeres poder mostrarse, por lo que tienen que cubrir el cuerpo entero, la cara, los pies, las manos. De otro modo, son tentadoras para los pobres hombres que tienen que sufrir eso. En otros tantos países no pueden salir de la casa sin la compañía de un hombre. Por supuesto, en los países occidentales, mucho más liberales en sus ideas sociales, las mujeres pueden vestirse como quieran, salir de la casa, con o cuando quieran, trabajar, estudiar, etc. Sin embargo, incluso en este país, los republicanos, por lo general, están tratando de pasar leyes que limitan los derechos de las mujeres. Han luchado desde los 80 para que la enmienda de los derechos de las mujeres pase y sea arreglado en la Constitución, se incluye en la Constitución. Ellos están en contra de eso. O sea, no entiendo yo cómo puede decir el infeliz que los izquierdistas son los que le están, que son dañinos para las mujeres. No entiendo yo. O sea, está inventándole el payaso este. Pero para poder apoyar su punto, tiene que irse a los extremos, por supuesto, ¿verdad? Porque no puede hablar cómo las sociedades más derechistas son las más opresivas para la mujer, por lo que al pensar en una sociedad supuestamente izquierdista, tiene que irse a la Unión Soviética. Pero hay un libro de un sexólogo muy importante desde la Unión Soviética, August Stern, que se los sugiero. Gracias por la sugerencia, Gusti. Lamentablemente, ese libro no se ha publicado más desde 1980 y no está disponible en ningún sitio del Internet. Hace una semana revisando el tema, porque este libro tiene un sitio prominente en el libro de Gusti. Él lo usa muchísimo. Encontré una sola copia en eBay por $800. Pero claro, es un libro muy importante. Y cuando yo hable del libro del Laje, que lo estoy leyendo y ya voy por la mitad, ¿no? Ya lo vamos a hacer, voy a dedicarle un segmento entero a este libro, como él lo hace. El tipo escribe sobre el rol de la mujer en la Unión Soviética y lo mandan a un campo de concentración, como penalización por haber escrito eso. Miremos el rol de la mujer en la China de Mao Zedong. Miremoslo acá un poco más cerca, ¿no? En la Cuba de los Castro. Agustino, lo que yo quiero... Lo que me interesa es eso, es tratar que el movimiento feminista se acerque más a lo que han sido las corrientes liberales que le dieron su origen, y que saquen los pies de esa dialéctica que empezó con un librito de Engels que se llamó El origen del Estado, la propiedad y la familia. Bueno, menos mal que él nos dice lo que él quiere que hagan las feministas, porque es tan importante su opinión sobre el tema.
Toda buena mujer sabe, después de todo, que necesita que un hombre le diga lo que tiene que hacer, lo que desear, lo que aspirar. Por supuesto, para él, las feministas tienen que volver a lo que hicieron esas liberales de la primera ola. Y como nota aparte, quiero que se note cómo lo dejan hablar y seguir y decir todas estas barbaridades sin interrumpirlo, para las que dicen lo contrario. Nunca dejaron hablar al entrevistado, le formulaban una pregunta, él estaba respondiendo y ellas lo interrumpían. Pero este comentario del Gusti me lleva a comentar sobre dos cosas. La primera ola del feminismo y la realidad de las sociedades comunistas rusas y China. Primero, feminismo. La primera ola del feminismo, esas mujeres liberales que le dieron origen, como dice el Gusti, se dio a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estas mujeres buscaban la igualdad y más particularmente el voto. Otras causas incluyen la temperancia o la lucha en contra de las bebidas alcohólicas, el abolicionismo o la lucha por la libertad de los esclavos, una causa que sintieron que, al combinarse con el feminismo, fortalecía a ambos. Imagínense ustedes, para que las mujeres sienten que ellas están en el mismo nivel que los esclavos y por lo tanto tienen que luchar juntos, ¿cómo habrá sido su situación? O sea, y hoy hablamos, estas mujeres quieren más y más, cada vez más, las feministas son feminazis. Estas mujeres realmente sentían que ellas estaban en la misma categoría que un esclavo y tuvieron que asociarse para combinar fuerzas. Esta primera ola estaba formada mayormente por mujeres blancas de clase media y alta, porque eran las que tenían tiempo de hacer esto. Los límites en las metas de este movimiento hicieron que su causa fuera más probable en tener éxito. O sea, como digo, las causas eran muy limitadas, mayormente el voto, ¿verdad? Y eran causas, metas más bien humildes. En otras palabras, la primera ola, si bien un paso esencial en lograr una igualdad mucho mayor entre los sexos, no era un movimiento demasiado radical. No fue hasta la segunda ola que las mujeres empezaron a exigir otros derechos, como la igualdad racial entre las mujeres y los derechos reproductivos. Por ejemplo, decirle que no al esposo cuando el tipo quiere tener sexo. Antes, si ella decía que no, el tipo la violaba y no había ninguna repercusión. Estas mujeres dijeron, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para nada. Para Laje está bien que las mujeres pidieran el voto, pero con eso es suficiente, ¿no? Más allá de eso, tranquilas mujeres, tranquilas. Demasiada igualdad después de todo no es bueno para nadie. Segundo, con respecto a la Unión Soviética, la realidad es que nunca fue una nación socialista o comunista. Pero ¿cómo te atreves a decir eso si ellos dicen que son comunistas? Sí, lo dicen. Pero en su libro Teoría de Clase e Historia, los profesores especializados en el marxismo, Stephen A. Resnick y Richard D. Wolff, arguyen que la Unión Soviética consideró hacerse comunista, pero nunca lo hizo. Según Resnick, en una sociedad comunista real, los trabajadores controlan todos los aspectos de la producción y decidirían cómo se utilizarían los excedentes. Pero a raíz de la revolución de 1917, los bolcheviques impusieron una capa de administradores de la industria estatal para operar en nombre del pueblo. O sea, un sistema representativo. Eso no es comunismo. Ese sistema que Resnick y Wolff llaman capitalismo de Estado, en realidad cedió las decisiones sobre el uso de las ganancias a los funcionarios del gobierno. Si alguna vez existió el comunismo dentro de la URSS, dice Resnick, fue durante un breve periodo posterior a la revolución, cuando los bolcheviques redistribuyeron la tierra a los campesinos, quienes formaron colectivos agrícolas, trabajando a nivel local. Los agricultores llegaron a un consenso sobre cómo se utilizarían sus productos excedentes. Pero como señala Wolff, esas decisiones colectivas no encajaban en los planes de los líderes soviéticos y su capitalismo de Estado. A mediados de la década de 1930, el Estado soviético estaba teniendo tantas dificultades para conseguir suficiente comida como para alimentar a los trabajadores que Joseph Stalin decidió que toda la revolución estaba en peligro debido a los agricultores. Dice Wolff. En respuesta, el líder soviético abolió los colectivos en favor de las granjas estatales administradas como fábricas. Por su parte, un artículo de 1969 publicado en el periódico Labor Progresiva, el comunista Paul Saba afirmó que Cuba no podía ser un país socialista porque el socialismo es la clase trabajadora en el poder
es la dictadura de la sociedad por parte del proletariado. Si la autoridad suprema está en manos de la clase trabajadora, no puede al mismo tiempo estar en manos de un puñado de hombres que se encuentran en la cima de cualquier jerarquía. O sea, una dictadura nunca puede ser un país socialista o comunista porque contradice la propia definición del concepto. Entonces esto también se da con la China comunista, en la que el líder no solamente es totalitario, es literalmente un dios. Entonces, dejémonos de giladas. Si vamos a acusar a los zurdos de este tipo de crímenes, busquemos a un verdadero zurdo. No creo que nos cueste mucho encontrarlo, porque incluso los zurdos no somos más que humanos y tenemos una tendencia al error. Pero decir que los zurdos son los más horribles de todo, llamando comunistas a gente que no lo fue, o diciendo que el monopolio del machismo o de la homofobia es zurda, es irónico, especialmente en esta época donde los izquierdistas han hecho más que nadie para garantizar los derechos de las minorías, mientras que la derecha es la que lucha por el status quo, exigiendo que todo siga igual o incluso peor. Yo soy un inmigrante en este país. Yo soy una minoría racial. Y gracias a los izquierdistas, las leyes que han hecho los demócratas en este país, yo estoy en la situación en la que estoy. Puedo tener un trabajo y soy igual que mis compañeros que son todos gringos. Yo recibo los mismos beneficios, pero también tengo que pagar los mismos impuestos, cumplir con las mismas obligaciones. Soy igual a ellos. No siempre. Hay algún gringo imbécil que me trata diferente porque soy oscurito o gordito o lo que sea, pero en general las leyes propuestas por los liberales me han ayudado a mí enormemente y a mi familia, y a mi esposa que es nacida acá, y a mi hijo que es nacido acá, a todos nos ha ayudado. Mientras tanto, las leyes republicanas, ¿qué? ¿Cómo nos ayudan? La mayor cosa que logró Trump fue prohibir que los inmigrantes pudieran entrar al país, echar a todos, aun si fueran ciudadanos. ¿Qué más? O prohibir que entraran al país. Encerrar a nenes en jaulas en el desierto. A ver, ¿qué más? Pasar un corte de impuestos que benefició a los más ricos. ¡Oh! No, si los republicanos son una maravilla, la derecha, ¿cómo nos ayuda? Por favor. Está bien, Agustín, te quiero decir lo siguiente, supongo que tus intenciones son muy buenas para con el movimiento, pero quizás desde tus lugares de privilegios o de no estar lo suficientemente informado, en este momento, aquí ahora, en este país, relatar una teoría que de alguna manera desestima o ensucia el feminismo en un momento en el que, como respuesta a la violencia machista, donde una mujer muere cada 30 horas durante... No tiene nada que ver eso. No, sí que tiene que ver, porque... Déjame terminar, porque es esto, no sos periodista, pero esto está colgado, eso está subido, y en este momento aquí ahora, esto tiene un peso, distinto a que si vos haces un paper o lo compartís en la facultad o algo, está sumando lo que no hace falta, que hoy una mujer te empodere, que una mujer no va a leer todo eso, simplemente va a agarrar y va a salir a la calle a pedir por sus derechos. Hoy esto ensucia, hoy esto no suma, y hoy esto es no saber qué estás haciendo y el peso que tienen tus palabras, cuando es necesario que salgamos a la calle y que haya más feministas. Exacto. Las teorías del Agi no tienen nada que ver con el feminismo contemporáneo, como que la lucha contra el femicidio no tiene nada que ver con el feminismo, es simplemente idiota. Como respuesta a la violencia machista, donde una mujer muere cada 30 horas durante... No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver eso. Es también muy certero el decir que lo que el AGE está haciendo es tratar de embarrar el feminismo, aunque el tipo siga diciendo de manera casi reflexiva que no. El mismo movimiento se ensució, dice. ¿Por qué? Porque una feminista de hace 50 años dijo algo que el AGE y sus antepasados intelectuales decidieron sacar de contexto. Notemos la reacción del AGE durante este clip. Pillol está hablando bien, está haciendo puntos excelentes. ¿A quién le importa lo que dijeron esas dos feministas hace 50 años? Cuando hoy las feministas argentinas están luchando por sus vidas. Mientras tanto, el AGE trata de interrumpir, no escucha, contradice reflexivamente y finalmente dice que el feminismo es algo sucio. Pero claro, él nunca ofende. Se me hace una total falta de respeto y él nunca les faltó al respeto. Pero en este comentario, uno de los últimos en la entrevista, Laje dice una de las cosas más estúpidas del programa entero.
cuando quiere criticar al feminismo actual, finalmente pasando del feminismo de los libros de hace 50 años al feminismo práctico de hoy, dice... Vamos al de la práctica. Explícame, por ejemplo, qué ha hecho nuestro feminismo de acá de Argentina, qué ha hecho, por ejemplo, por las causas del Medio Oriente. ¿Qué? Bueno, cuando tenés una mujer muerta cada 30 horas, ¿te parece que podemos ocuparnos por eso? ¿En serio? ¿Alguien puede quejarse de que se le ríen cuando el salame este dice semejante idiotez? Se burlaban de sus explicaciones. Yo, estando ahí, me le cago de risa en la cara. ¿Cómo salí con eso, papá? Hay cosas urgentes que resolver acá por las que sí se está haciendo un montón. La idea de lo que te estamos diciendo es que justamente como el feminismo no es hegemónico, justamente como ¿qué pasa? El feminismo no es un movimiento hegemónico, no tiene poder y no tiene capacidad de salvar a las mujeres, ¿entendés? No tiene capacidad de salvar a nadie porque no es un movimiento hegemónico. Ustedes están en todos los medios de comunicación. Están ¿Ustedes quiénes? en todas las ¿Ustedes quiénes? El sí, como feminismo, no, lo siento. Agustín, te vamos a tener que dejar porque... No, ustedes te vamos a tener que dejar porque es un delirio lo que están diciendo. Ni siquiera me han podido saber nombrar ni un solo autor que esté en contra de todas estas cosas. ¿A vos te parece que porque no lo voy a leer, no voy a perder tiempo en leer porque gente Agustín, loca. La teoría de género está ligada al humanismo y en general la gente que escribe desde el humanismo y desde la igualdad y desde... Y yo justamente escribo a través del humanismo y desde la igualdad, por eso no hay gente que esté en contra de las teorías de género, porque las teorías de género son teorías humanitarias para los derechos... Escúchame. Aquí Pilló señala de manera maestral que el AGE se está contradiciendo solo. Él habla de la hegemonía femenina, sin embargo, admite que hay mujeres muriendo en todo el mundo y nadie hace nada. ¿Quién tiene la hegemonía entonces? ¿El que sale en la tele o el que está siendo asesinado? O sea, pero por supuesto. Y como es habitual de él, repite lo mismo. Se queja de la hegemonía femenina otra vez, haciéndose la víctima, llamando ignorantes porque no saben el nombre de autores en contra de la ideología de género, como si eso fuera prueba de algo. El solo hecho de que una mujer muera casi cada 30 horas, como dice Pilló, es prueba suficiente de que el problema existe. Que los hombres siguen saliéndose con la suya y que el AGE tenga un libro que es un bestseller en Amazon, como le gusta repetir, y que les haya costado tanto a las mujeres conseguir un derecho tan básico que en el resto del mundo ha existido por décadas, como es el derecho al aborto, es prueba que lo de la hegemonía femenina es un verso, una mentira, una queja de un pobre copo de nieve que ama hacerse la víctima cuando él bien sabe que la razón por la que es silenciado por las empresas privadas, quienes tienen todo el derecho de hacerlo, según sus propias teorías libertarias y capitalistas, es hacer justamente eso, es a causa de su mensaje tóxico. El que él piense que ser un racista y un misógino y un homofóbico está bien, no quiere decir que las empresas que lo pueden llegar a tener en su programa piensen lo mismo. No lo van a tener porque nadie quiere lidiar con las consecuencias de semejante troglo en su programa. Entonces lo mejor es de, no, gracias flaco, deja, vos quédate en tu casa. El que un canal de televisión no lo invita no es censura, es una decisión financiera, así de simple. De derechista, está llena la tele, la radio, la revista. Lo que no hay es fachos homofóbicos, misóginos, intolerantes. Eso no hay mucho. Los hay, pero no hay mucho. Entonces, tal vez esto debería llevar al gusto y a la reflexión, pero el pobre es incapaz, y en parte lo entiendo porque la victimización es útil. Él no es un líder intelectual, porque de intelectual no tiene nada. Alguien que copia cita de Taringa en un libro no es un intelectual de nada. No es un líder político porque para buscar respuestas pragmáticas a los problemas existentes es un inútil. Él en una entrevista estaba diciendo, yo estoy haciendo que el aborto no se legalice en Argentina. Bueno, perdiste, flaco. Perdiste. ¿Lo vas a aceptar? ¿Lo vas a admitir? Perdiste. No, él ahora llora. Ay, injusto. Lo que es un líder sectario, es un líder religioso de un grupo grande, pero por suerte todavía insignificante. Por más ruidoso que sean, que lo idolatra hasta un punto muy poco saludable. Finalmente, Pillon le cuelga, pero no sin antes decirle de manera extremadamente acertada,
Es incorrecto tu teoría sobre la hegemonía. Estás confundido con la hegemonía. Mira, y esto es la base de todo tu error. He estudiado bastante Gramsci. No te la calle. Salí a la calle, agarró... En otra llamada Está bien. podemos hablar. Salí a la calle, agarré un hombre de la mano y besalo y decime si no te miran. Después hablamos. Dale, te mando un beso. Chao. Así que ahí está. La entrevista en la que Pichot destruye al bestialaje. Yo llevo un mes haciendo esto. Tengo 5 videos en mi canal, 5 programas en el podcast. Y los Laje Boy y Girls ya vienen a romper la bola con que no podía enfrentarme a este Gil ni un minuto. Primero que nada, no me da vergüenza admitir que todavía soy un nadie. No tengo ni 1000 reproducciones combinadas en mi canal. Así que dudo que Laje quisiera debatirme. Pero en segundo lugar, dudo que sería algo de valor. Laje ya ha dicho muchísimo. Y yo no necesito que se me ponga de frente para repetir las mismas boludeces de siempre. No va a decir nada nuevo, no va a agregar nada iluminatorio. Ya leí su libro, ya escuché sus debates. No me hace falta enfrentarlo para que me interrumpa, para acusarme de alguna cosita que dije y que va a repetir por media hora en lugar de responder a las preguntas del debate. Hacer esto que estoy haciendo me parece mucho más útil, porque desde acá puedo analizar sus palabras detenidamente y ver si cuando dice que ha estudiado mucho, cuando larga nombre tratando de impresionar a la gilada, puedo revisar esas afirmaciones, puedo investigar esos nombres, puedo ver si los datos que da son reales o no. Eso no se puede hacer en tiempo real en un debate, y no hay persona en el mundo que pueda leer lo suficiente como para responder a todas las boludeces que dice el gilete. Yo entiendo que sus fans aman los gritos, los escándalos, el drama, el show que hace el coso este, pero eso no es lo mío, lo siento. Esto no es un reality, esto es una clase. Yo no soy un animador de tele, soy un profesor, ese es mi trabajo y lo he sido hace 15 años. Así que esta es la manera en que yo sé hablar. Y es como voy a hablar siempre. Así que a los que vienen a insultarme diciendo que no aguantaría un minuto con Laje, tienen razón. Porque en cuanto el pelotudo este empiece con los mismos versos misóginos y homofóbicos habituales, yo me abro. Como le decía a mis estudiantes del secundario cuando se ponían pesados, yo no discuto con niños. Humanismo y desde la igualdad, por eso No es hay que gente que... estas cosas. No hay... Que no sea maleducado.